Bueno, vamos a continuar entonces hoy con todo lo que ha sido la expansión de esta nueva ruta de la seda que está marcando un cambio tan gigantesco en todo lo que es la economía, el comercio y la geopolítica mundiales. Nosotros habíamos visto que China, después de haberle apostado tanto a las exportaciones, desde el momento en que empieza ya el choque con los Estados Unidos, y donde viene ya todo el control a través del pago, el aumento en el pago de derechos de aduana e importaciones, que va a tener su momento álgido durante Trump. A partir de ese momento China como que se repliega y más bien le va a apostar a su mercado interno, que es gigantesco, son 1.400 millones de habitantes, o sea que China puede darse el lujo de no contar tanto con sus exportaciones y más bien contar con este mercado interno gigante que tiene. Entonces, nosotros vamos a ver que desde ese momento, cuando empiezan ya a controlarse en la era Trump, a través del aumento de del pago de impuestos y de las importaciones, pues los agricultores en Estados Unidos se ven, en algunas áreas, se ven realmente afectados en la medida en que se bajan sus ventas terriblemente hacia China, sobre todo lo que son los productores de cereales, los productores de soja, los productores de carne, los productores de marrano, y China empieza más bien a privilegiar la importación de estos productos por parte de Bangladesh, de la India, de Brasil, de Argentina, entre otros. Eh, Después en este momento en que en que China está como en este, digamos, enfatizando mucho en el mercado interno, pues nosotros vemos que básicamente su gran objetivo es poder consolidar la nueva ruta de la seda. Esta nueva ruta de la seda habíamos visto ya que se había iniciado en el 2013 con Xi Jinping, y vamos a ver cómo hay como unos centros que van a ser los centros nodales por donde va a pasar la nueva ruta y por donde van a pasar las nuevas mercancías. Eh, para China lo importante es recuperar como ese esplendor y esa grandeza que ella tuvo anteriormente, y para ello el recuperar como esta ruta simbólica de comercio que es la ruta de la seda, pues le va a permitir como lanzarse a recuperar una imagen imperial. Y por el otro lado, China va a estar muy interesada en mantener una libertad y una independencia, sobre todo frente a los Estados Unidos. Prueba de ello fue justamente cuando China establece relaciones con Irán, que había sido eh, cercado, digamos, por toda la política de Trump y aislado totalmente. Cualquier país que se lanzara a establecer relaciones comerciales con Irán era castigado por los Estados Unidos. Entonces en esto China se impone y declara su independencia. De hecho, la hija del director financiero de Huawei, que es Meng Wanzhou, va a ser encarcelada en Canadá en un momento en que hace escala en Canadá, eh, y va a ser una manera de castigarla, digamos, y de castigar a la empresa por establecer y continuar estableciendo nexos con Irán. Eh, de todas formas, China entonces quiere mantener su independencia, quiere tener una imagen de credibilidad en el mundo entero, y para esto la nueva ruta de la seda va a ser definitiva. Entonces nosotros vamos a ver que inicialmente hay un puerto que es el puerto de Gwadar en Pakistán, donde justamente pues China va a comprar este puerto, ¿sí?
los derechos de uso de este puerto en Pakistán pues van a durar unos 40 años y el manejo y la administración del puerto pues le permiten a China entrar en Pakistán. De hecho va a haber una ruta importante que se va a establecer, una ruta férrea y que va a ir de Karachi hasta en el sur de Pakistán hasta el norte, ¿sí? En Islamabad, y nosotros vemos que ese puerto de Gwadar va a ser importantísimo en la medida en que está cerca al Mar de Arabia y al Golfo Pérsico. Y China pues siempre tiene como un esquema muy similar cada vez que compra un puerto, cada vez que establece una nueva ruta terrestre o marítima o que crea un puente, y es que ella realmente trae profesionales chinos que son los que dirigen la obra. Ella también trae sus propios trabajadores, los establece allí en ciudadelas industriales, y realmente pues es poco, relativamente poco, lo que se conecta con la mano de obra local. Se contratan, sin embargo, pues algunos trabajadores, en el caso de Gwadar, pues se contrató gente de Bangladesh y algunos pakistaníes, pero China tiene siempre como el mismo patrón de contar es con sus propios trabajadores y con sus propios ingenieros en lo que es la dirección y de las obras de la nueva ruta de la seda. Entonces, este puerto de Gwadar en Pakistán es uno de los primeros que se establecen. China va a comprar también el puerto del Pireo en Grecia. Acordémonos que entre el año 2008 y 2011 Occidente vivió una terrible crisis financiera y Grecia fue uno de los países más afectados por esta crisis. De hecho, eso la obliga de alguna manera a vender su puerto principal, que es el Pireo, donde China hoy pues tiene la mayoría de acciones en este puerto. Y también en la compra y la administración que China establece del puerto del Pireo en Grecia, pues va a ser a largo plazo, ¿sí? Más o menos lo mismo que en Gwadar, más o menos son 40 años en los que China tendrá pues todo el poder económico y la posibilidad de administrar este puerto fundamental que le permite entrar dentro de Europa, ¿sí? Hay otra ruta muy importante que conecta Yiwu con Madrid, es gigantesca, son como 13.500 kilómetros, y a su vez también hay otra ruta que conecta el litoral chino con Londres. Son 12.000 kilómetros que se dan en esta ruta. O sea que, como ustedes ven, son puertos importantes. Otro puerto muy importante se establece en Kazajistán, que es un puerto seco, no es un puerto marítimo, pero que permite como establecer un punto intermedio donde se van a llevar las mercancías que salen de China, que pasan por el Asia Central, en este caso por Kazajistán sobre todo, por el sur de Rusia, y luego ya entran por Polonia y ya entran a Europa. Otro puerto muy importante para China va a ser el puerto de Trieste. Este puerto le da la ventaja a China de que puede tener un contacto muy directo con los Balcanes. Sin embargo, Trieste pues no llega a tener una dependencia tan grande como tuvo el puerto del Pireo griego con China. De alguna manera los italianos mantienen como una cierta independencia, si bien hay un intercambio de mercancías, la administración portuaria sí queda en manos italianas, ¿sí? Y a propósito de los Balcanes, China va a tener un contacto comercial y muy importante con Serbia. A través de Serbia también se van a establecer rutas férreas y rutas de carreteras por donde también se va a establecer un vínculo muy fuerte.
En los Balcanes cada vez la influencia china es más fuerte. Lo vemos en su contacto y en la posición que tiene preponderante con Serbia, pero también en Bosnia-Herzegovina vamos a ver que también hay un acercamiento, y hay no solamente acercamiento, sino directamente ya la construcción de túneles y de vías terrestres. Todos los Balcanes cada vez van a tener un vínculo muy fuerte en la medida en que esto le permite también a China tener otra salida y otra entrada hacia Europa Occidental. Y obviamente, como iba a faltar, pues China tiene todo el vínculo con todo el sudeste asiático. De hecho, Tailandia, la India, Malasia, Indochina son socios comerciales, ¿sí? Y las rutas marítimas y terrestres que, que por donde, por todo este sudeste asiático, pues van a ser fundamentales porque van a cubrir una población de 600 millones de habitantes aproximadamente. Es bien importante recordar que la nueva ruta de la seda incluye 75 países, es decir, más o menos, es decir, cubren una población de 4.400 millones de habitantes, lo que, como ustedes ven, es una cobertura gigantesca. Entonces, vamos a dejar aquí. Ya vimos entonces la magnitud de este nuevo proyecto de la nueva ruta de la seda y cómo China, pues a través de este proyecto, pues quiere recuperar su imagen imperial, quiere mantener su libertad comercial, y esto pues va a ser definitivo. Ya en la próxima sesión empezaremos ya a irnos hacia atrás, hacia lo que fue la antigua ruta de la seda, que es una ruta civilizadora que va a intercambiar culturas y que va a intercambiar conocimientos. Entonces vamos a dejar por ahora aquí y continuaremos con la antigua ruta de la seda.